de la y todos los detalles correspondientes a esto. Yo creo que la mayoría está en los grupos de WhatsApp. Sin embargo, le quiero recordarles que tenemos al hermano Reinaldo Urdaneta. Él puede enviar en este momento su número telefónico por el chat para que quienes no lo tengan lo guarden. Y él puede darles asistencia directa en cuanto al tema de eh, de las tareas, sus estructuras, si tienen algunas dudas y todo eso para realizarla. El hermano Urdaneta es el responsable de esa tarea. Y con respecto al tema de la participación en las clases, las personas que por alguna situación tienen algún problema para verlas por el tema del internet directo, pueden aprovechar la grabación y revisarla entre semanas según tengan tiempo, de tal manera de que no se pierdan las clases. Las evaluaciones, los quizzes particularmente son del contenido de la clase, así que para poder presentar el quiz, usted tiene que poder haber visto la clase porque si no, no va a tener oportunidad de poder responder a las preguntas acertadamente sin haber visto las clases porque las respuestas son puntuales de acuerdo a lo que se da. Así que para cualquier inquietud con respecto a esto, el hermano Reinaldo Urdaneta está allí disponible para ustedes. Lo mismo mi persona, estamos para servirle, solamente que a veces no soy tan diligente en responder los mensajes por WhatsApp por el tiempo que tengo a veces para hacerlo. Sin embargo, también estoy para servirle. Entonces, hecha esta aclaración, Pastor Julio, tu, tu, tus alumnos. Ok, bueno, sean todos bienvenidos, buenos días, que la gracia del Señor nos continúe bendiciendo de una forma abundante y especial. Así que vamos a continuar con nuestra asignatura de eclesiología. Tengo una inquietud. No me acuerdo, bueno, como estoy dando 3 clases a la semana, no recuerdo si con ustedes ya vimos el sacramento de la cena o solo fue el del bautismo. Pastor Oscar, ¿qué recuerdas? Me está poniendo en un aprieto a mí también. No, Ándale. creo que, creo que estuvimos, lo último que estuvimos revisando fue la cena del Señor. Nos quedamos allí en la parte del sacramento de la cena del Señor. Sí, Ok, listo. Bueno, sí, es decir, la vimos, pero quedaron como que algunos detalles ahí por resolver. Se terminó de revisar en la última parte. Sí. bien, bien, bien. Puedes Entonces, hacer un repaso de la cena rápido y de ahí podemos hoy, arrancar. sí, eso es lo que deseo hacer. Y otra duda, ¿la última clase cuándo es? La última clase, ¿cuándo es? Llevamos 4 clases, creo que nos quedan 2, ¿no? O sea, esta y 2 más o esta y otra más. Ya, ya te digo ya. Bueno, Si listo. quieres, Tú me vas te aviso. comentando ahora en el Ajá. transcurso. Listo, pastor. Ok. Así que, bueno, vamos a hacer un repaso rápido de la ordenanza de la cena. Sé que mencionamos algo sobre la cena en la introducción a los sacramentos. Así que vamos a hacer una revisión rápida de esta ordenanza a la luz de lo que la Biblia nos enseña y como hemos hecho, siguiendo el desarrollo doctrinal de nuestras confesiones. Ok, así que vamos a hacer esto. Respecto a la cena, creo que ya hemos visto esto, si ya lo recuerdo, su Sí, sí. institución, el Señor mismo la instituyó. ¿Cuándo? Bueno, la instituyó en esa noche de Pascua, en esa noche previa a su crucifixión, en esa noche en la cual iba a ser traicionado por Judas. A Cristo transforma la Pascua en la cena, ¿verdad? Y entonces Cristo toma el pan, toma el vino,
¿cierto? Y le da un sentido más profundo, ya de una forma más específica. En el antiguo pacto, la celebración de la Pascua era un tipo, una sombra del sacrificio del Señor, y Cristo mismo, cuando hace la celebración de esa última Pascua, entonces él de una forma categórica y clara dice: esta fiesta, esta Pascua, esto que comemos aquí realmente apunta a mi persona y apunta de una forma particular a mi cuerpo, que va a ser crucificado, a mi sangre que tiene que ser derramada para la redención. Y ahora estábamos viendo cuál es el objetivo de la celebración de la cena, y decíamos que es para el recuerdo perpetuo y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte. Así que Cristo, en esa revelación especial que le dio al apóstol Pablo, quien nos la cuenta en Primera a Corintios 11, Pablo dice en el versículo 25: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que la cena es dada para que la celebremos constantemente como un recuerdo perpetuo para la manifestación del sacrificio de Cristo en su muerte. Y estábamos viendo varios objetivos por los cuales se celebra la cena, y toda congregación bíblica debe celebrarlo. Recuerde que estamos viendo las marcas que identifican a la iglesia de Cristo, y una de estas marcas es la celebración constante de la cena, porque ella sirve para la confirmación de la fe de los creyentes. Así que siempre que participamos de la cena, estamos ratificando que somos del Señor, que le pertenecemos a Él, pero a la misma vez que Él se nos dio, o sea, que Él se nos entregó desde la misma encarnación, y se nos entregó de una forma plena cuando Él muere en esa cruz, y que así como nosotros somos de Él, Él es nuestro. Nosotros le hemos dado a Él nuestra vida, nuestra existencia, para que Él sea nuestro Rey, y Él se nos dio a nosotros en sacrificio, y todo eso lo recordamos en la cena. Otra razón por la cual celebramos la cena es para la alimentación espiritual y el crecimiento en Cristo. No significa que cuando nosotros participamos de la mesa y comemos del pan y bebemos de la copa, estamos comiendo literalmente del cuerpo, pero sí, lo que da a entender es que siempre que participamos de ese pan y de ese vino, estamos recordándole a nuestra alma que nosotros hemos comido y bebido de Cristo, y que continuamos comiendo y bebiendo de Él por medio de la fe y a través de su palabra. Otra razón por la cual celebramos la cena es para un mayor compromiso en todas las obligaciones que le debemos a Él. ¿Qué significa esto? Bueno, que si yo estoy obedeciendo a Cristo como iglesia local y como miembro, participando de este rito constante, bueno, eso va a ser un aliciente y va a fortalecer la obediencia a Cristo en todas las otras responsabilidades que me da Él. Si yo le desobedezco y como congregación tomo la decisión de no celebrar constantemente la cena, sino que considero que eso es algo sin importancia, bueno, asimismo voy a tener en consideración al resto de mandatos que nos dio Él.
Así que al celebrar la cena, siendo que Él mismo nos ordena que la celebremos constantemente, estamos entonces fortaleciendo a ese carácter de obediencia que se espera y se requiere de todo cristiano. ¿Con qué objetivo celebramos la cena? Para hacer un vínculo y una prenda de su comunión con Él y entre ellos mutuamente. Es decir, además de que la cena nos ratifica la comunión que tenemos con el Señor, y esa es la razón por la cual Pablo le llama a la cena la comunión. Está bien que se le llame así. Ese no es un nombre que se lo puso el catolicismo romano. Es un nombre que la misma Biblia da. Es la comunión. Así que en la cena ratificamos la comunión vertical que tenemos con el Señor y la comunión horizontal que tenemos con todos nosotros, ¿cierto? Y ahora, no sé, creo que aquí, no sé si alcancé, creo que no a explicar esto. ¿Qué no es la cena del Señor? Así que los redactores de la Confesión de Londres, recordemos que la confesión se redacta en el siglo XVII, tanto la de Westminster como la de Londres, en pleno siglo en el cual aún se encontraban en una lucha con el catolicismo, el catolicismo con su contrarreforma, en el Concilio de Trento empezó digamos, a dar duro, a irse con todo, lance en ristre en contra de la fe cristiana reformada. Así que los redactores de la confesión en muchas de las doctrinas tienen que contraponer lo que la Biblia dice y lo que el catolicismo romano dice. Así que en este punto ellos hacen eso y explican qué no es la cena del Señor. Dice, en esta ordenanza Cristo no es ofrecido a su Padre, ni se hace en absoluto ningún verdadero sacrificio para la remisión del pecado, ni de los vivos, ni de los muertos. Recordemos, el romanismo decía y sigue diciendo hoy, esa es la razón por la cual me sorprendo cuando veo que algunos cristianos evangélicos hacen pases doctrinales y de comunión espiritual con Roma, como si Roma hubiese hecho algún cambio en su doctrina. Y no, ellos no han hecho cambio y ellos siguen profesando que la celebración de la cena para ellos es el sacrificio de la misa. Es decir, que cuando el cura bendice y consagra el pan y el vino, literalmente se da un cambio en la sustancia. Bueno, ellos digo literalmente porque ellos creen eso, pero literalmente no sucede eso. El pan y el vino siguen siendo pan y siguen siendo vino, lo cual es un choque real y visible en contra de la doctrina de la transubstanciación. Así que ellos dicen que cada vez que el cura oficia la cena, a la cual ellos le denominan la misa o el sacrificio de la misa, ellos dicen que están sacrificando nuevamente a Cristo, lo cual es una herejía. O sea, realmente eso es una doctrina aborrecible delante de Dios, por lo que dice Hebreos 9:25. Miren lo que la palabra del Señor dice. Y no para ofrecerse muchas veces, hablando de Cristo, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario a Cristo padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora,
en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así que las Escrituras es clara en decirnos que el sacrificio de Cristo, contrario al sacrificio de los animales en el antiguo pacto, se hizo una sola vez y para siempre y es eficaz en su propósito de salvar a los electos del Padre, incluso de una forma retroactiva. Así que, ¿por qué Cristo no fue sacrificado desde Génesis 3? Bueno, Cristo no fue sacrificado desde Génesis 3 porque Dios en su decreto había determinado un tiempo en el cual el Hijo de Dios, el Logos, iba a encarnarse, iba a entrar en la historia humana, iba a dividir esta historia en dos y a través de su muerte iba a salvar retrospectivamente a todos los escogidos que tuvieron fe en él a través de las sombras desde Génesis 3 hasta el día en el cual fue crucificado él, y también tendría la capacidad de salvar a futuro a todos los que creyeran en él luego de su muerte. Así que dice la Biblia que no se necesita un sacrificio más. Todo sacrificio nuevo que se haga será falso si tiene como fin la limpieza y el perdón. Así que el sacrificio de la misa es una abominación. Va en contra de la eficacia y exclusividad del único e irrepetible sacrificio de Cristo. Por esa razón, hermanos, nunca jamás debemos estar presente donde se celebre una misa, donde se esté celebrando esa supuesta renovación del sacrificio de Cristo, porque es una blasfemia, literalmente es una abominación. Ok, sigue diciendo la confesión y ahora sí explica qué sí es. Ya nos dijo qué no es y aquí nos dice que sí es. Dice, sino que solamente es un memorial de aquel único ofrecimiento de sí mismo y por sí mismo en la cruz, una sola vez para siempre, y una ofrenda espiritual de toda la alabanza posible a Dios por él mismo. Así que la Santa Cena es un memorial ¿de qué? Del sacrificio de Cristo. Siempre que tomamos la cena estamos recordando que el bendito Hijo de Dios bajó a esta tierra, entró en su estado de humillación, abandonó su estado de gloria, entró en un estado de humillación, que la humillación y el sufrimiento de Cristo no empezó en la cruz, no, empezó desde el instante en el cual el Logos eterno dice, Padre, llegó el día, he aquí estoy listo, y él dice, Padre, tú me has preparado cuerpo, dice Hebreos, entrando en el mundo, dice, tú me has preparado cuerpo. La encarnación se da en ese día destinado por la soberanía de nuestro Dios para que el Espíritu Santo pusiera en el vientre de la Virgen María la semilla en su óvulo, de tal forma que empezara la gestación de la encarnación del Logos. Ese es un misterio de misterios. Y cuando ese día llega, el Logos viene a esta tierra y él dice, Padre, aquí estoy, me has preparado cuerpo, entraré en el vientre de la Virgen María y empezará este proceso. Desde ese instante empezó ese estado de humillación cuando Él se encarna.
Entonces, y la encarnación no es únicamente cuando Él nace. La encarnación es cuando Él entra a esta tierra y entra en el vientre de la Virgen. No entendemos eso. Eso es un misterio, pero es cuando nosotros celebramos la cena, estamos recordando ese estado de humillación de Cristo y especialmente la crucifixión. Estamos recordando que fue necesario que el Cordero de Dios fuera sacrificado para que el ángel de la muerte no nos matara. Estamos recordando que ese macho cabrío de Levíticos 16 en el día de la fiesta de la expiación fue necesario que los pecados nuestros fueran transferidos sobre él, que fue necesario que él fuera sacado del campamento y conducido al desierto de Azazel como un ser maldito, para que por medio de esa muerte nosotros que éramos malditos fuésemos benditos. Ese es el objetivo de la celebración de la cena. ¿Cuál es una forma incorrecta de sacrificarla? La confesión dice así que el sacrificio papal de la misa, como ellos la llaman, es sumamente abominable e injurioso al sacrificio mismo de Cristo, la única propiciación por todos los pecados de los escogidos. Ya hemos visto eso. ¿Quiénes deben ministrar la cena? Nuestra confesión, bueno, la confesión de Londres y también la confesión de Westminster de una forma mucho más específica, dicen esto. El Señor Jesús en esta ordenanza ha designado a sus ministros para que oren y bendigan los elementos del pan y del vino y que los aparten así del uso común para el uso sagrado, que tomen y partan el pan y tomen la copa y participando también ellos mismos, den ambos a los participantes. ¿De dónde nuestras confesiones extraen la doctrina de que la cena debe ser oficiada por ministros? Bueno, porque cuando Cristo la celebra por primera vez, Él llama a los 12 y estos 12 iban a ser los pastores universales de la iglesia, dándonos a entender entonces que los pastores son los responsables de replicar esto, de duplicarlo. Así que, como ya creo que respondíamos en algunas de las inquietudes que se formularon en la clase anterior, consideramos que lo más apropiado es que los ministros de la palabra sean los que la oficien. Ok. ¿Cuáles son los elementos que se deben usar? Creo que esto ya lo mencionamos, el pan y el vino. Pero hay algo que no les he explicado. Dice en Mateo 26, y mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió. Y dice Pablo en primera a Corintios 11, ¿no? Que él tomó el pan, lo partió, o sea, lo bendijo, lo partió y lo dio. Recordemos que ya hemos visto que tanto el bautismo como la cena son el evangelio graficado, es decir, tienen una función didáctica. Esa es la razón por la cual cuando participamos de estos sacramentos, requerimos que todos los participantes tengan sus ojos abiertos. Hay personas que cuando el pastor está partiendo el pan o explicando esto sobre el pan y el vino, están con su vista cerrada, intentando tener la comunión con el Señor, y creo que no lo hacen con mala intención, sino quieren poder sentir y experimentar y
decirle, Dios, aquí estoy, no soy digno, recíbeme. Pero tanto el bautismo como la cena son enseñanzas graficadas del Evangelio y por lo tanto cumplen su eficacia cuando todos los participantes la están viendo. Así que siempre que vamos a celebrar la cena, debemos decirle a todas las personas, por favor, no cierren sus ojos, miren para acá, miren el pan, miren el vino. La bendición de la celebración de este sacramento está en ver, porque es el objetivo. El objetivo es que todos vean el pan y el vino y recuerden lo que representa, y especialmente cuando partimos el pan. En ocasiones, y yo mismo participé de esto, para más practicidad y agilidad, el pan ya se lleva partido, ¿cierto? No sé cómo lo celebran ustedes, cada uno. Entre congregación y congregación hay ciertas diferencias en procesos, ¿verdad? Y están unas que ya llevan el pan partido. Pero aunque lleven el pan partido, es bueno que el pastor, el ministro de la palabra que oficiará la cena, le suministren un pan grande, un pan que toda la congregación pueda verlo. Aunque ese pan, bueno, en este tiempo, por causa de la pandemia, no es bueno pues que de ese pan coman los otros, porque el pastor al hablar y estar ese pan allí cerca, pues cae en a saliva. Entonces, es bueno que él tenga un pan y cuando vayan a celebrar la cena, él tome ese pan, lo levante, ¿cierto? Lea lo que nos recuerda Pablo casi siempre cuando vamos a oficiar la cena, tomamos la lectura de primera a Corintios 11, ¿verdad? Que Cristo en la noche que fue entregado, tomó el pan y lo bendijo. Así que en ese instante el pastor toma el pan y el vino, ora por estos elementos, los bendice porque fue lo que hizo Cristo, y bendecirlo es dar gracias. Esa es la razón por la cual a la cena se le llama Eucaristía. Eucaristía no es un término de la Iglesia de Roma, no, es un término bíblico. Pablo en primera a Corintios 10, hablando sobre la cena, él lo pone en el contexto de dar gracias y usa un término que es de donde viene Eucaristía. Eu es como hablar bien, bien, ¿cierto? Y caris es gracia, también significa don. Así que Eucaristía es dar gracias. Cuando nosotros participamos de la cena, tomamos el pan, tomamos el vino y lo bendecimos. ¿Cómo se bendice? Dando gracias. Eucaristía, dando gracias. Así que damos gracias a Dios el Padre por su bendito Hijo que nos fue dado como el verdadero pan del cielo. Damos gracias por su Hijo porque Él nos fue dado como el Cordero que fue sacrificado, nos fue dado como el macho cabrío de Levíticos 16, cuya sangre fue derramada, fue rociada sobre el propiciatorio. Así que damos gracias y con esa acción, ese pan y esa cena son sacados de su uso común, que es el uso de, bueno, de comerlo en la mesa de la casa, y le asignamos un uso especial, un uso sagrado, no que el pan y el vino se vuelvan sagrados en sí mismo, el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino, pero lo estamos consagrando para que represente el cuerpo y la sangre del Señor, para que los representen, no para que sean, sino para que los representen realmente. Así que, y entonces,
Y entonces, cuando ya vamos a distribuirlo, tenemos que recordar a la congregación las palabras de Pablo. Dice, y lo partió. Y entonces tomamos ese pan grande que tenemos y lo partimos, levantamos las manos, que todo el mundo pueda ver cuando partimos lentamente ese pan. Así que decimos, y lo partió. ¿Por qué Cristo partió el pan? Y allí vamos partiéndolo lentamente. Cristo partió el pan porque este pan partido nos recuerda su cuerpo que tuvo que ser crucificado por nuestro bien. Este pan partido nos recuerda que el Hijo de Dios, siendo rico en la gloria, se hizo pobre viniendo a esta tierra para que nosotros que éramos pobres fuésemos enriquecidos espiritualmente por su muerte. ¿Por qué partimos el pan? Porque este pan partido nos recuerda que Él, siendo el dador de la vida, fue a la muerte para que nosotros que estábamos muertos recibiésemos la vida. ¿Por qué partimos este pan? Para que lo partimos recordando que Él, quien no tenía pecado, se hizo pecado para que nosotros que teníamos pecado fuésemos sin pecado delante de Él. Y allí es cada domingo que celebremos la cena, ustedes pueden recordar ese contraste. El pan partido nos habla de ese contraste de lo que Cristo no era, se hizo cuando viene a esta tierra para que nosotros, que éramos eso que se hizo Cristo cuando estuvo en esta tierra, llegásemos a ese estado de gloria que Él tenía en los cielos. Obviamente, no que vamos a ser como Cristo, ni vamos a tener la gloria completa del Señor como Dios, pero sí que vamos a estar en un estado de gloria. Cuando hacemos esto, entonces la cena se convierte en una bendición enorme para toda la congregación y cumple el propósito por el cual nos fue dada. Están unos que me han dicho, bueno, pero celebrar la cena cada 8 días, eso se puede convertir en mero ritualismo. Bueno, la Santa Cena es un rito. No somos ritualistas, no somos sacramentalistas, pero es un rito, ¿verdad? Es que eso va a perder el sentido y la gente participará ya por una costumbre. Bueno, todo eso depende del oficiante, del pastor que oficia la cena. O sea, la cena realmente es un drama. La cena es un drama. Estamos dramatizando con el pan y con el vino. No que nos vamos a poner en una ridiculez como payasos a hacer. No, no, no. Sino con las palabras y la explicación que damos cuando tomamos el pan y lo partimos, estamos infundiendo en el alma de las personas, siendo aplicado por el Espíritu Santo el Evangelio. Y recuerden que la cena recuerda el Evangelio. Así que no, si la celebramos cada 8 días y lo hacemos bíblicamente, no vamos a tener que preocuparnos como por ese tema de que se va a convertir simplemente en un rito más. Ok, ¿quiénes deben tomarla? Dice la confesión. El Señor Jesús en esta ordenanza ha designado a sus ministros para que oren y bendigan los elementos del pan y del vino y que los aparten así del uso común para el uso sagrado que tomen. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los ministros y los miembros, o sea, los congregantes, los que van a participar de ella, para que tomen y partan el pan y tomen la copa, participando también ellos mismos y den ambos a los participantes. Porque la confesión insiste en que se debe dar el pan y el vino, porque recuerden que está escrita en ese contexto de esa pugna que se tenía con el catolicismo romano, porque ellos únicamente le dan el pan a los miembros, ¿cierto? Y no les dan el vino.
Así que la forma correcta de celebrar la cena es que todos, tanto el pastor como todos los que van a participar, tomen el pan y tomen el vino. ¿Quiénes pueden participar de la cena? Bueno, aquellos que, conforme dice Pablo en primera a Corintios 11, puedan identificar el cuerpo de Cristo. Sepan qué es eso, que formen parte del cuerpo de Cristo, que tengan la comunión real con Cristo y con el cuerpo, es decir, con la iglesia local. Luego vamos a estar viendo que uno de los requisitos bíblicos para entrar a formar parte de la iglesia local es el bautismo. Así que la Santa Cena no se le puede dar a cualquiera, no. En la Santa Cena solamente se invitan a los hijos. En la Santa Cena únicamente se invitan a aquellos que pueden ser identificados públicamente como discípulos de Cristo. Y los discípulos de Cristo pueden ser identificados públicamente por el bautismo, como ya lo hemos visto. Así que únicamente a estos bautizados que están en comunión con Cristo y comunión con la iglesia local es a los que se les debe dar la cena. No está bien que le demos la cena a personas que han roto la comunión con la iglesia local por medio de pecados escandalosos. Hoy vamos a estar viendo en el tema de la disciplina eclesiástica que uno de los primeros pasos en el proceso disciplinario que hacemos con una persona que ha caído en un pecado escandaloso que afecta la comunión con la iglesia es suspenderle inmediatamente participar de la cena. ¿Por qué? Porque la cena expresa la comunión que se tiene con Cristo, la comunión que se tiene con la iglesia. La cena, entonces, si tú no estás en comunión con el cuerpo por un pecado escandaloso, por pleitos y por digamos, este tipo de situaciones que la Biblia denomina como pecados que causan escándalo, entonces no debes participar de la cena. No hace mucho, en conversación con un pastor bautista de tradición reformada, pero que está adoptando ahora mucho el neocalvinismo, me decía que no, que la Santa Cena no se le debe impedir a la persona que cae en pecado escandaloso, porque si la Santa Cena es un medio de gracia, entonces le estamos quitando un medio para que él crezca en la gracia y abandone el pecado. Suena lógico, pero no es bíblico. No, no es bíblico. La disciplina, como luego vamos a estar viendo, implica aflicción, implica apartarlo. Y si no experimenta este apartarse de la comunión, entonces no es disciplina. Ok. Bueno, ya todo esto lo hemos explicado. Entonces vamos a dejar hasta este punto el tema de la cena. Así que para entrar ya al a la tercera marca por medio de la cual se identifica una iglesia bíblica, que es la disciplina, quisiera, Pastor Oscar, dar la oportunidad. Si hay alguna inquietud extra, aunque sé que ya hemos respondido muchas en la clase anterior. ¿Qué inquietudes hay todavía sobre esto? Bueno, María Elisa pregunta acerca de la liturgia. Ella dice que si la liturgia que se usa dentro de la Cena del Señor eh, es una liturgia que, pues, si la liturgia no está firmemente establecida en la palabra o la liturgia es algo que ha sido sacada por los hombres, a lo que se asemeja que Cristo hizo. Es decir, me imagino que ella está queriendo preguntar que el desarrollo litúrgico de la cena, de dónde se desprende. De la palabra. Si no lo hacemos conforme la palabra dice,
no es algo que vaya a honrar al Señor. Esa es la razón por la cual siempre, o casi, bueno, yo lo practico siempre. Siempre que voy a celebrar la cena, voy a Primera a Corintios, capítulo 11, y sigo el orden que Pablo pone allí. O sea, sí es importante, no es algo insignificante, no es que se me va a ocurrir hoy que la cena la vamos a, qué sé yo, vamos a empezar con otra cosa. No, 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 no. La cena tiene un orden, ¿verdad? Así que ese orden, ¿cuál es? Ok, siempre es bueno, antes de celebrar la cena, siempre es bueno dar unas palabras de exhortación, aunque no se demore mucho, 5 minuticos. Las palabras de exhortación que Pablo da. Miren en Primera a Corintios 11, desde el verso 27, Pablo da una serie de advertencias sobre la cena, ¿verdad? Así que creo que es bueno empezar por eso. Eso no forma parte ya de la dación del pan y del vino, pero creo que sí forman parte de la liturgia de la cena en el sentido de que debemos advertir a los impenitentes, debemos advertir a los hipócritas, o sea, a los que creen que son cristianos, pero realmente no lo son, que se disfrazan de cristianos. Debemos advertirles a los que están en pecado no arrepentido, que son los impenitentes, ¿no? Que para que no participen de la cena. Así que creo que es bueno tener este paso antes de. ¿Cierto? Cuando dice Pablo, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Así que Pablo, aunque esto lo pone aquí luego de las instrucciones que él da sobre la cena, lógicamente, realmente Pablo lo que dice es, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y luego coma así del pan y beba de la copa. O sea que eso es algo que tenemos que decir antes de la celebración de la cena y recordar quiénes no pueden participar. Y tenemos que decir los impenitentes, los no arrepentidos de sus pecados escandalosos, no pueden participar. Si usted está en una disputa con un hermano en la fe y no ha buscado la reconciliación, y no están en reconciliación, no participe, vaya y reconcíliese antes. Cierto, le recordamos a los no conversos que no pueden participar, a los que no tienen aún la identidad como discípulos, o sea, que no han sido bautizados, no pueden participar. Le decimos a los niños que no pueden participar, que miren el gozo con el cual sus padres o la persona que lo llevó al culto toma esta cena y que él, mientras ve que su padre está tomando la cena, ore en su corazón: Dios, yo te ruego que me des el don de la fe, que me conviertas y que un día tú me puedas dar este privilegio de participar de la cena. Y después, bueno, ¿cuáles son los elementos constitutivos de la cena? Bueno, según lo que dice Pablo, dar gracias por el pan, por el vino, partir el pan, repartir el pan y el vino, y luego que todos puedan participar. Y en todo esto, siempre recordando las palabras de Cristo, tal como Pablo nos las da en Primera a Corintios 11. Eso creo, o sea, eso es lo que la Biblia nos muestra que es la cena del Señor. Claro, en ese sentido, respondiendo a la pregunta de María Elisa puntualmente, ciertamente Cristo dice, hagan esto, y cuando él dice hagan esto, él acababa de establecer un ritual dentro del marco de la Pascua, es decir, había partido el pan y habían bebido de la copa, y a eso él señala que nosotros vamos a hacer en el tiempo como memorial. Ahora, si nos referimos a la forma particular, exacta, en que cada iglesia la puede celebrar, puede que haya alguna variación pequeña, pero los elementos principales y la liturgia principal no la establecemos nosotros los hombres, está claramente establecida en la palabra. Sí, están unos que, por ejemplo,
reparten el pan y el vino simultáneamente. Están otros que primero reparten el pan, comen el pan, luego reparten el vino. O sea, eso no cambia la esencia de la cena, ¿verdad? Uh-huh. Pastor, una persona hace una pregunta que no es del contexto. Ahora, es importante que también entendamos que no todas las personas que están en clases son del contexto reformado. Es decir, hay algunos hermanos que no entienden algunos términos de esto, y él pregunta qué es neocalvinismo. Entonces, cuando usa esa palabra, a él se le hacen unas interrogantes así en la cabeza. Bueno, ¿para qué lo mencioné? Ese es un tema largo, hermanos, pero se lo voy a resumir. El neocalvinismo, bueno, neo, que significa nuevo, es un término que se usa especialmente digamos, en un sentido no muy positivo. O sea, neo, cuando se habla de, bueno, se usa neoreforma, neomarxismo, neoliberalismo, neomisticismo. Entonces, casi siempre, pero no siempre, ese término neo tiene una connotación no tan positiva, como que hay una nueva vertiente de esa línea que viene desde hace tiempo. Bueno, eso mismo pasa cuando se habla de neocalvinismo. Neocalvinismo es una nueva vertiente de calvinismo que se está dando hoy. Y calvinismo en este contexto se entendería como creer en los 5 puntos o en las 5 doctrinas de la gracia, ¿cierto? Que las conocemos así por el resumen que se hizo en los cánones de Dort. Entonces, neocalvinismo hace referencia a ese movimiento soteriológico, o sea, relacionado con la doctrina de la salvación, donde se están recuperando los 5 puntos, ¿cierto? Pero se le llama neocalvinismo porque no pertenece a la tradición reformada, porque la tradición reformada tiene mucho más que los 5 puntos. La tradición reformada es mucho más que la soteriología. La tradición reformada implica confesionalidad, implica guardar el día del Señor, el domingo como día de reposo, o sea que el cuarto mandamiento de la ley del Señor, el único cambio que sufrió es el cambio de día, pero no que no tengamos un día de reposo. Por ejemplo, la tradición reformada da mucha importancia al principio regulativo de la adoración, o sea que a Dios se le debe adorar conforme Él mismo lo ha mandado, y esto implica el canto de salmos, el canto de himnos y bueno, toda una serie de asuntos litúrgicos, por ejemplo, la importancia de la santa ley del Señor, especialmente los 10 mandamientos. Así que cuando hablamos de neocalvinismo, lo que hablamos es de un movimiento contemporáneo que busca recuperar los 5 puntos del calvinismo, pero no lo demás. O sea, ellos pueden continuar siendo continuistas, digamos, respecto a los dones, dones sobrenaturales o dones de revelación o de milagros. Hay muchos neocalvinistas que dicen que Dios puede dar hoy el don de las lenguas. Bueno, en la tradición reformada decimos no, o sea, todos esos dones de revelación y milagrosos cesaron con la muerte de los apóstoles. Así que algo clave de la tradición reformada es el cesacionismo. Entonces, en ese sentido, buena parte de lo que hoy día algunos mal llaman iglesias reformadas realmente son iglesias neocalvinistas, porque no forman parte de la tradición reformada. Lo único que han hecho ellos es adoptar los 5 puntos del calvinismo. Así que esa es la distinción que hay entre neocalvinismo y tradición reformada o fe reformada.
Bueno, en tu respuesta introduciste como 4 o 5 términos que habría que explicar también, pero, Ay, no me digas. pero no, no, está bien. Hermano, vamos a cerrar con esta pregunta para que avancemos. ¿Tenemos algún ejemplo de censura del Señor en la palabra u orden? Y aquí también aprovecho que contestes la pregunta. Es decir, tenemos un ejemplo de censura de la cena del Señor en la palabra, o alguna orden en la palabra para censurar. Y esto precisamente por el tema que respondí, que estaba dentro del marco, de que algunas personas piensan que dentro del tema de la disciplina eclesiástica no se le debería suspender el privilegio de la cena a los disciplinados mientras permanezcan considerados como hermanos. Eso por un punto. Y lo otro, hay personas que celebran la cena del Señor o iglesias que celebran la cena del Señor solo con los miembros de su iglesia local. Es decir, no le está permitido a nadie que no sea miembro de esa iglesia local celebrar la cena del Señor. Y hay otros que consideran que la cena del Señor debe dársele a todo el que de buena fe participe o por lo menos que se considere creyente sin importar si se sabe o no que está en comunión con la iglesia local donde él pertenece. Danos tu opinión. Bueno, respecto a la primera pregunta, la Santa Cena, o sea, Cristo convirtió la cena de la Pascua en la cena del Señor, ¿cierto? Eso fue lo que hizo él en la última cena, la que llamamos así. Entonces, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento y vemos la celebración de la Pascua, ¿quiénes debían celebrarla? Bueno, los miembros del pueblo del pacto, ¿cierto? Pero, ¿quiénes no podían? Bueno, aquellos que habían sido excluidos de la comunión, de la comunión. En la Biblia se menciona como sacarlos fuera del campamento. ¿Quiénes eran los excluidos del campamento? Bueno, por ejemplo, los leprosos. Ya ahora, ¿por qué en el Antiguo Testamento existía una ley que nos parece hoy tan inmisericordia respecto a la lepra? Bueno, el significado que la lepra tiene. En la Biblia, a la lepra se le asocia con el pecado, especialmente con el poder contaminante y extensivo que el pecado tiene. Así que el pecado, cuando se detecta en un miembro del pueblo, un pecado escandaloso, este pecado debe ser apartado. O sea, esta persona que está en esta condición debe ser apartado de la comunión, porque de lo contrario va a terminar contaminando y contagiando como la lepra al resto del pueblo, ¿verdad? Así que de esto se desprende que si la cena es la comunión, pero alguien ha roto la comunión con su pecado, entonces, así como en el Antiguo Testamento, en el Nuevo debe ser excluido del campamento. Obvio que no estamos, y después es con lo que vamos a continuar, no estamos diciendo que lo primero que hacemos en el proceso disciplinario sea la excomunión, o sea expulsarlo de la iglesia, pero como un anticipo de esa posible excomunión, no le permitimos que participe de la comunión pública y el evento insigne de la comunión pública es la celebración de la cena. Así que es algo que se desprende de esa lógica bíblica y no porque en el Nuevo Testamento haya una instrucción que nos diga lo primero que deben hacer es excluirlo de la cena. Eso es algo que está claro y está implícito en el proceso disciplinario. Se ha roto la comunión. Y respecto a la segunda pregunta, a ver si la recuerdo bien, es bueno, sí, ya. Lo que la persona está preguntando se refiere a dos prácticas que vienen desde hace siglos en la iglesia. Una que se llama la cena
cerrada y otra que se llama la cena abierta. Hoy día también se anexó otra categoría que es la cena semicerrada o semiabierta, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que como la cena es la comunión del cuerpo de Cristo, y esto más que todo se practica en los ámbitos congregacionalistas o bautistas, y siendo que cada congregación, o sea, que la congregación cuando está reunida y está reunido el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es identificado por las personas que entraron a través del rito del bautismo como reflejo de la conversión y el proceso de membresía. Entonces la cena únicamente se lo dan a las personas con las cuales tienen la comunión más cercana, en este caso a los miembros. Y están otros que dicen, no, la cena no debe ser cerrada, la cena debe ser abierta, restringida. Es decir, vamos, bueno, que es la que nosotros practicamos, es cena abierta, restringida, en el sentido de que pueden participar todos los miembros e incluso personas que ya se han bautizado, que están en el proceso de membresía, que aún no han sido recibidos como miembros, pero que ya han sido bautizados, porque nosotros, no todo el que, o sea, no en el instante que se bautiza alguien pasa a ser miembro. Sí entra a la comunión del cuerpo local, pero debe aún conocer un poco más sobre nuestra confesionalidad y estar de acuerdo para ser recibido. Así que, y le damos la bienvenida a hermanos y pastores que nos estén visitando. Suele pasar que a nuestras congregaciones, especialmente cuando estamos en ciudades industriales como Medellín y supongo que Barquisimeto, llega comerciantes y personas o estudiantes y están por un culto o dos cultos, les damos la bienvenida. Por eso es que es bueno hacer, explicar un poco las palabras de advertencia que Pablo da y hacerlo antes de repartir los elementos, porque allí le decimos a las personas, si usted viene de otra congregación, usted ha sido bautizado allá, es miembro allá, está en plena comunión con esta congregación, no está en disciplina y no ha roto la comunión con el cuerpo local de creyentes donde usted se congrega, entonces es bienvenido a participar de la mesa. Así que creo que hay varios trasfondos teológicos, más que bíblicos, pero sí teológicos, detrás de cada una de las posturas. Y yo sé que cada uno va a tener su arsenal de argumentaciones, ¿cierto? Pero es la realidad. Están unos que practican cena cerrada, otros que practican cena abierta, otros que practican una cena semicerrada, semiabierta, como la hacemos nosotros, que es restringida, o sea, con las plenas aclaraciones. Pero esto de celebrar la cena e invitar a todas las personas que están en el culto sin hacer las advertencias previas, yo pienso que es una irresponsabilidad y es perder el sentido de la cena, ¿verdad? Entonces, sí, hay que tener presente eso, ¿cierto? Y queremos saber si están funcionando correctamente. Disculpen que acá me entró algo. Bien, así que no, la cena no se debe dar o entregar a cualquier persona. Yo recuerdo una vez siendo joven, de lo cual hace ya bastante tiempo, lastimosamente. Hace siglos. Estaba en una congregación de un pastor amigo mío y él invitó incluso a los católicos. Si usted es católico y quiere entregar su vida al Señor participando de la cena, es
bienvenido. Bueno, eso ya no es ni cena cerrada, ni abierta, ni semiabierta. Eso es una irresponsabilidad. O sea, se pierde el sentido de lo que es la cena, que es la comunión. La comunión. Bueno, yo creo que con eso están aclaradas las preguntas. Hay otra. ¿Cuáles son los pecados escandalosos? Pero creo que eso lo podemos hablar cuando hablemos de la disciplina. En la próxima sesión, sí. Entonces, vamos a ir a un receso y volvemos. Sí, ok, son las 9:07. Vamos a descansar 15 minutos, así que les espero aquí a las 9. Bien. Entonces creo que estamos ya preparados. Vamos a continuar con nuestra doctrina de la eclesiología. Otro aspecto fundamental de la eclesiología y otra de las marcas a través de las cuales se puede identificar a una iglesia de Cristo es a través de la práctica de la disciplina eclesiástica. La práctica de la disciplina eclesiástica. Y vuelvo a insistir en el mismo punto. Si no encontramos en un grupo que se llame iglesia alguna de estas tres marcas, hay una debilidad muy grande, tan grande que no puede ser considerada iglesia de Cristo. Y ahora, como luego vamos a estar viendo, esta práctica de la disciplina en algunas puede hacerse de la forma correcta, en otras aún es débil, pero debe practicarse. Si no se practica y no forma parte de la constitución de la iglesia local, entonces realmente no estamos frente a una iglesia de Cristo, sino frente a una institución, un club, una asociación, algo así, con un fin cristiano o religioso, pero no una iglesia. Así que si uno está en un sitio donde la disciplina no se practica, no se enseña, no se cree, entonces hay que buscar una iglesia, porque usted no está en una iglesia, sino en un club o algo así. Bien, como se han dado cuenta, para la definición y estructuración de la argumentación bíblica de algunas de estas doctrinas de la eclesiología, estoy usando un poco de las confesiones de fe. Hasta este tiempo he estado usando la confesión de fe de Londres, pero en este tema quiero irme a la confesión de fe de Westminster porque ella es más amplia. En él, lastimosamente, la confesión de Londres, el capítulo sobre la disciplina lo suprimió, no está. Bueno, o más bien lo unió con el capítulo sobre la iglesia, pero de una forma muy breve. Así que creo que la confesión de fe de Westminster amplía aún más este tema. Anteriormente, en el ámbito teológico, recuerden que el latín era como la lengua científica, la lengua literaria durante toda la Edad Media, así que algunos nombres, algunos títulos, algunas designaciones se hacían en latín, así que a la disciplina eclesiástica se le denominaba la potestas judiciales o disciplinaris. Ok, lo primero que tengo que decir es sobre su institución. Esto no es algo que está en la confesión de Westminster. Se lo puse yo porque siempre creo que es bueno en este tipo de prácticas que son, digamos, repetitivas dentro de la iglesia, bueno, cuando Cristo la instituyó. O sea, Cristo es la cabeza de la iglesia y como tal es el que instituye, ya sea que lo haya hecho él directamente o ya sea que lo haya hecho por intermedio de los apóstoles, quien instituye estas prácticas que tienen que ser constantes en la iglesia. Así que cuando se habla de la disciplina eclesiástica, en algunos contextos, es como si se estuviera hablando de marcianos o de física cuántica, o sea, de algo
que no es fácil de entender o que es raro o es algo que solamente lo conocen y lo practican unos cuantos, como algo que no tiene que ver con la vida diaria de la iglesia. Y creo que esto es una de las crisis que vive la cristiandad en nuestro siglo. Digamos, la desaparición, eliminación casi completa de la práctica de la disciplina eclesiástica, lo cual ha redundado en perjuicio, en daño de la misma. Recordemos, no sé, cuando estábamos viendo las señales que identifican a la iglesia de Cristo, una de las señales que está en nuestros credos es que ella es santa. Ella es una santa, católica, apostólica. Así que ella es santa. ¿Y qué significa esto? Bueno, que la iglesia de Cristo es la agrupación de personas llamadas por el Evangelio, por el Espíritu Santo, para reunirse y andar juntas en torno a Cristo, reflejando y creciendo en la imagen de Cristo en su vida diaria. Y esto implica que la iglesia, como es ya llamada a crecer en el reflejo de la imagen de Cristo, entonces ella es santa porque Cristo es santo. Ella es santa porque Cristo la separa de este mundo. Es lo que significa eclesía, ¿no? Cristo la llama afuera, aparte de este mundo, para que ande en santidad. Así que somos una institución que debe reflejar la santidad de Dios en medio de este mundo. De allí que cuando la iglesia o alguno de sus miembros cae en pecados escandalosos, el daño que se hace es muy grande, porque no solamente se hace un daño a los miembros, a los nuevos, sino que se hace un daño ante el mundo. La imagen de la iglesia se distorsiona frente al mundo. A causa de ese llamamiento santo que la iglesia tiene, se necesita la disciplina. ¿Por qué se necesita la disciplina? Bueno, porque los cristianos, los salvos, los que hemos sido regenerados, que somos miembros de las iglesias de Cristo, somos santos por vocación, somos santos por llamamiento. En nosotros, en el día de la conversión, se efectuó lo que denominamos la santificación inicial. Nuestro viejo hombre fue crucificado y nos fue dado un nuevo hombre. Pero a pesar de todos esos cambios que se dieron en la regeneración, en la conversión, todavía continuamos con un pecado residual. El pecado ya no reina en nuestras vidas, pero aún tenemos una lucha en contra de ese pecado remanente que queda en nuestras vidas. Por eso es que se necesita la práctica de la santificación diaria. Y ahora, bueno, los reformadores acuñaron un término también en latín que nos recuerda una realidad que nos acompañará hasta el último suspiro que tengamos en esta tierra. Y este término es justus et peccatore simul. Justus o justus et peccatore simul, que significa justos y pecadores a la vez. Hemos sido justificados, hemos sido santificados, pero aún nos acompaña la realidad de un pecado residual que queda en nuestras vidas. Y a causa de ese pecado residual necesitamos la disciplina. La disciplina, cuando usted lee, por ejemplo, Hebreos 12, que habla de la disciplina del Señor, dice que el Señor a todo aquel que recibe por hijo lo azota, lo castiga. Y dice que al presente ninguna disciplina, ningún azote parece ser motivo de gozo, pero al final da fruto apacible de justicia. Y el libro de Proverbios, hablando de la disciplina que los padres dan a los hijos, dice que se necesita porque nuestros hijos vienen a esta tierra con una necedad y a esa necedad se le llama pecado.
Y Proverbios dice que la vara de la corrección alejará esa necedad del muchacho. Bueno, Dios, quien es más sabio que los padres y quien determinó que los padres usen la vara como un instrumento de corrección, entonces ese mismo Dios le ha dado a la iglesia la autoridad para que use una vara. Y esta vara le llamamos la disciplina eclesiástica. La vara duele. Si no duele, no es vara. Y si no duele, no produce el efecto que Dios dice que la vara debe producir. Así que la disciplina eclesiástica se necesita porque la iglesia tiene una vocación santa, pero resulta que los miembros de estas congregaciones aún tienen pecado residual en sus vidas, y la disciplina es una de las formas que usa Dios para reprender y llevar al arrepentimiento y a la restauración a sus hijos. Recordemos que Hebreos dice que aquel a quien Dios no disciplina, entonces no es hijo, sino bastardo. En ocasiones saludo a hermanos de otras congregaciones, les escribo ya sea por chat o algo así, ¿cómo están? Y siempre dicen súper bien, bendecidos, prosperados en todo. Bueno, y siempre quedo con la inquietud, bueno, pero si nunca me dicen, wow, no, pastor, confiando en el Señor en medio de las dificultades que estoy enfrentando, como que nunca tienen dificultades de ninguna clase. Entonces yo creo que si uno pasa por esa situación debe preocuparse, porque si nunca experimento la disciplina del Señor, el autor de Hebreos dice que entonces es porque no soy hijo, sino bastardo, sino que me engaño a mí mismo. Dios disciplina a sus hijos directamente o por medio de la disciplina eclesiástica. Ok, cuando hablo de la institución es cuando Cristo lo instituyó. Bueno, para esto vamos a ir a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18 desde el verso 15. Este es un texto clave y fundamental para comprender la autoridad que la iglesia tiene recibida por Cristo para disciplinar a sus miembros. Miren el verso 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, Cristo nos dice que hay un problema que surge en las relaciones fraternales de dos hermanos miembros de la misma congregación. Particularmente aquí habla de un estado de enemistad causado porque un hermano peca contra otro. Pero no solamente el pasaje se refiere a los casos de, digamos, de esa enemistad donde no hay reconciliación, sino que pecar contra el hermano o pecar contra la iglesia significa cometer esa clase de pecados que terminan afectando la comunión con los santos y el testimonio de la iglesia frente al mundo. A esos pecados son a los que denominamos pecados escandalosos. No que los pecados no escandalosos los vamos a dejar pasar y no hay que confesarlos ni arrepentirse. No, pecado es pecado, ¿verdad? Pero hay pecados de pecados y hay pecados que atentan contra la comunión. Así que a estos pecados son a los que se les llaman pecados escandalosos. ¿Cómo los identificamos? Bueno, porque la Biblia de una u otra forma nos dice, al que haga esto no lo tengas como hermano. Al que haga esto no lo consideres cristiano. Expulsa al que haga esto. No te juntes con el que haga esto. Bueno, eso es excomunión. Eso es cortar la comunión. Así que hay pecados que atentan contra esa comunión y entonces estos son los que necesitan una disciplina pública. ¿Qué pecados entran en esta categoría? Bueno, problemas
o situaciones donde no hay reconciliación, o sea, dos hermanos que entran en pugna y por mucho que se intente no hay reconciliación. Eso es un pecado escandaloso, un atentado directo contra la comunión y el testimonio de la iglesia. En la Biblia, los pecados de inmoralidad sexual, el término griego para inmoralidad sexual es fornicación. Así que fornicación se refiere a toda clase de inmoralidad sexual, ya sea incluso adulterio. El adulterio es una clase de fornicación. Entonces, todo pecado de inmoralidad sexual rompe la comunión, daña, atenta. Pablo en primera a Corintios 6 pone al pecado de la inmoralidad sexual en una categoría aparte y especial, como si fuera única por los efectos que causa. En el Antiguo Testamento casi todo pecado de inmoralidad sexual se castigaba con la muerte, y en el Nuevo se castiga con la excomunión. Dice Pablo, no te juntes con alguien que llamándose cristiano fuere fornicario. Y cuando dice no te juntes es excomúlguenlo, expúlsenlo, que el mundo vea que no forma parte de los santos. Por ejemplo, Pablo habla acerca de los que creen y enseñan doctrinas erráticas. Ellos deben ser puestos bajo disciplina eclesiástica. Por ejemplo, los que causan divisiones, ellos también están atentando contra esta comunión. Y hay otros pecados que son de esa misma índole, que tienen esa visibilidad tan marcada y que atentan tanto contra la comunión, que requieren de la disciplina pública. Bien, lo que sucede aquí en el verso 15 es que Cristo dice que hay un hermano que ha atentado contra esa comunión con un pecado escandaloso. Pensemos en el hermano Pepito Pérez. Pepito Pérez, miembro de la Iglesia Bautista Reformada del sector X de Barquisimeto. Este hermano está en el centro de la ciudad, está en lo que no sé si allá también se le llama en la zona rosa, que es donde están todos los bares, discotecas y estas cosas. Y bueno, un hermano pasó por allí en su carro, va para su casa y mira hacia uno de esos bares que tienen las mesas como a la intemperie, ¿no? Y ve allí que está el hermano Pepito Pérez sentado. Y en su mesa hay unas 10 botellas de cerveza. Entonces el hermano se baja del carro y se acerca. Hermano Pepito Pérez, ¿cómo está? ¿Qué hace por aquí? Y el hermano se da cuenta que se tomó esas 10 botellas, está ya ebrio. ¿Qué es lo que dice Cristo que debe hacer en el instante? Bueno, tome una foto, no para que la mande por WhatsApp ni la publique en el Facebook, sino para que quede de evidencia. Dice Cristo, siéntate con él y repréndele. Si el hermano está bastante ebrio, tal vez en ese instante no le sirva mucho la reprensión. Usted toma la foto para que se la muestre a él, ¿cierto? Y se sienta con él. Y le dice, Pepito Pérez, estoy triste, estoy preocupado por tu alma. Veo que tienes problemas serios con el alcohol. Y esto es un pecado grave que atenta contra tu propio cuerpo, contra tu alma, tu familia, la iglesia, contra el nombre de Cristo, contra la santidad de la iglesia del Señor. Es un mal testimonio frente al mundo. Pepito, yo te animo que procedas al arrepentimiento, habla con los pastores, busca
ayuda para que te puedan conducir a una restauración plena y abandonar este pecado de borracheras. Dice Cristo que si Pepito Pérez dice, oh sí, sí, hermano, acepto y reconozco, tengo un problema serio con el alcohol, hace mucho tiempo lo he mantenido oculto, especialmente cuando estoy pasando por estrés, se me da por venir a tomar, y es un pecado serio, me arrepiento, voy a buscar a los pastores, voy a buscar a hermanos que me puedan colaborar y supervisar, quiero vencer esto. Dice Cristo, has ganado a tu hermano. ¿Qué significa? Bueno, que el proceso disciplinario como tal llegó hasta ese punto. No hay que continuarlo con los otros pasos que Cristo da. Llega hasta ese punto. Obvio que dependiendo del pecado, asimismo se necesitará tiempo y acompañamiento. ¿Cierto? Para que haya una plena restauración. Recordemos que el arrepentimiento no es solamente decir me arrepiento en polvo y ceniza y lloro y hago esto. No, el arrepentimiento, aunque implica eso, porque es dolor en el alma por haber ofendido al Santo Dios y por haber pecado en contra de la santidad de la iglesia y la comunión con mis hermanos, el arrepentimiento implica cambio. El arrepentimiento implica abandonar el pecado. Si no se abandonó el pecado, por mucho que se llore, no hay arrepentimiento. Así que en este caso, el hermano se les recomienda ir a hablar con los pastores y entrar en un proceso de restauración. Los pastores considerarán si es lo más oportuno en esa ocasión suspenderle la cena por un tiempo mientras se puedan ver frutos de arrepentimiento. Hay pecados que necesitan más tiempo que otros pecados. Hay pecados que se arraigan, se enquistan tanto en el alma que para erradicarlos por completo se necesita tiempo, como pasa con los vicios, como pasa con el pecado de la inmoralidad, necesita tiempo. Pero este proceso llega hasta allí. No es necesario convocar a los miembros y anunciar que Pepito Pérez lo descubrieron tomando trago. No, porque él se arrepintió en el primer paso y aceptó ser restaurado, ¿verdad? Pero dice Cristo en el verso 16, mas si no te oyere, o sea, si usted habla con Pepito Pérez, luego ya cuando él esté sobrio y lo exhorta al arrepentimiento, lo combina al arrepentimiento y a buscar la restauración, pero él empieza a dar autojustificaciones. Y él dice, no, hermano, no, yo no estaba tomando cerveza, usted se confundió, es que usted a la distancia vio la botella, pero pensó que era cerveza, pero no, era el refresco, no sé si allá en Venezuela se le llama malta, que es como algo antes de la cerveza, que es como un refresco que hasta los niños pueden consumirlo. Digo esto porque una vez fui a Perú y pedí una malta y los pastores con lo que estaban se escandalizaron, porque malta allá es la cerveza. Entonces, malta es como el refresco que sacan de la cebada, pero que está sin alcohol. Entonces él dice, no, hermano, esto era el refresco esto era la malta, esto no era cerveza. Y el hermano dice, bueno, pero ¿por qué cuando me viste, te asustaste, intentaste levantarte y casi que te vas al piso? Y porque estabas borracho. Él dice, no, es que sufro de triglicéridos altos y cuando me levanto rápido, bueno, en fin. Ok, y usted ve que él empieza a dar vueltas, a autojustificarse. Bueno, no hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento, así que dice Cristo que hay un paso 2. Hay un paso 2. ¿Cuál es este paso 2? Dice, si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Así que usted aún no va a hacer un escándalo, ir a la iglesia, decir a los pastores, vamos a convocar a la asamblea, Pepito Pérez es un borracho. No.
hay un proceso que es justo y sano. Recuerden, el objetivo de la disciplina eclesiástica no es destruir al infractor. El objetivo de la disciplina eclesiástica es conducirlo al arrepentimiento y a la restauración. No es su destrucción. Así que lo que usted hace es que llama a dos hermanos piadosos. Por favor, no llame a los hermanos más comunicativos que la iglesia tenga, porque casi siempre allí lo que se termina es causando un escándalo más grande y el daño termina siendo maximizado. Llame a hermanos serios, ¿cierto? Si es un asunto con una dama, llame a hermanas serias, prudentes en su boca, no apresurados en el juicio, conocidos por ser bíblicamente firmes, pero misericordiosos, misericordiosos. Así que usted viene con estos dos y hablan con el hermano y lo van a combinar al arrepentimiento. Pero hay que hacerlo bien. Las escrituras dicen que todo proceso de disciplina se debe hacer considerándonos a nosotros mismos, no sea que nosotros un día estemos en esa misma situación y entonces con la vara que quiero que me midan a mí y que me castiguen a mí, con esa misma vara voy a medir y a castigar. Así que no van a ir donde Pepito Pérez y van a decirle, oh, hijo del infierno. No, 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 es un hermano. Así que van a ir los tres, se sientan con él, hablan con él, le muestran las fotos y las pruebas que hay, oran con él, lloran con él, lo exhortan al arrepentimiento, le muestran el juicio de Dios sobre los borrachos y les dicen que los que hacen esto no heredarán el reino de los cielos. Con amor y con ternura lo ponen en las puertas del infierno y le muestran que si no procede al arrepentimiento y al abandono de ese pecado, eso será una evidencia de que en su alma no hay regeneración. Así que lo insisten y lo instan al arrepentimiento. Dice Cristo, bueno, ¿por qué dos o tres testigos? Porque eso es un principio que Dios puso y que lo encontramos repetitivamente en la ley de Moisés. En la ley de Moisés no se permitía, digamos, hacer un juicio contra alguien o dictar una sentencia contra alguien con un solo testigo. Se necesitaban tener dos o tres testigos porque uno no sabe si la persona que viene y lo acusa lo hace realmente por mala intención y es una acusación falsa. Así que se necesitan varios. Dice que si no, bueno, si los escucha, obviamente reconoce su pecado, se arrepiente, entra en un proceso de restauración, hasta allí llega el proceso. No hay que continuarlo, ya él mismo va a conversar y hablar con los pastores y someterse a un proceso de restauración. Pero dice en el verso 17 que si no los oyere a ellos, o sea, si no se arrepintiera, aquí oír es arrepentirse. Dilo a la iglesia. ¿Qué significa esto? Bueno, que en primera instancia usted va y se lo cuenta a los ancianos. Se lo cuenta a los pastores. Ellos son los representantes de la iglesia. Ellos representan y tienen la autoridad que le concedió Cristo por medio del voto de la asamblea de los miembros. Así que usted va y habla con los ancianos. Usted no va a convocar a la asamblea, no. Usted va y le comenta y les presenta las pruebas con los otros dos o tres testigos a los ancianos para que ellos sigan con este proceso. Así que los ancianos llamarán a Pepito, hablarán con él, lo exhortarán al arrepentimiento y dice, y obviamente eso implica que allí los pastores considerarán
continuar con el proceso haciéndolo público o no, dependiendo de qué tan público haya sido el pecado. Creo que la disciplina se debe dar a conocer así tanto como se conoció el pecado. Y ahora hay pecados que puede que no se hayan dado a conocer, pero que los frutos del pecado sí se van a conocer, como en el caso de fornicación. Una chica, miembro de la congregación, cae en fornicación, como resultado queda embarazada. Bueno, ese pecado se hizo en oculto, la congregación no lo sabe, pero los frutos del pecado sí se van a conocer, así que es responsabilidad de los pastores lo más pronto posible a convocar a la asamblea de los miembros y dar a conocer el pecado. Si la muchacha se arrepintió, dar a conocer esto, que está el arrepentimiento, ya queda en disciplina por un tiempo, no se va a excomulgar, pero toda la congregación tiene que conocerlo. O sea, el alcance de la disciplina, del conocimiento de la disciplina debe ser tanto como el alcance que el conocimiento del pecado tiene. Así que el Señor dice aquí entonces que en este caso ya los pastores toman este caso. Casi siempre cuando llega a los pastores termina en convocación de la asamblea, porque ya lo que da a entender es que no hay arrepentimiento. Este hombre o esta persona sigue en impenitencia. Entonces, al no haber arrepentimiento, los pastores nuevamente hablan con la persona, lo exhortan al arrepentimiento, no hay, así que lo que les toca es el último paso. ¿Cuál es el último paso en la disciplina eclesiástica? Dice, versículo 17, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Así que el último paso en un proceso de disciplina es la excomunión, expulsarlo. Literalmente cuando dice tenle por gentil y publicano, esa es una terminología rabínica que usa tiempo, era una terminología de la sinagoga del tiempo de Cristo. Tener a alguien por gentil y publicano era tenerlo por inconverso. Ténganlo por inconverso, ya no se junten con él más. Ténganlo como una persona que quiere andar en este mundo, no en sujeción a las normas del Evangelio de Cristo. Así que trátenlo como si fuera un inconverso. No que él efectivamente sea un inconverso. Puede ser un creyente que ha caído en un estado degradado, en un estado mísero, en un estado bastante malo, ¿cierto? Pero sea un hijo del Señor realmente. Y con esto no estoy patrocinando el pecado, ¿verdad? Ni estoy diciendo que alguien puede caer en el pecado y caer y decir, no, es que yo soy santo, yo soy salvo, yo soy hijo del Señor, yo soy de la clase de Sansón. Bueno, puede que sí, pero puede que en realidad seas de la clase de Judas y estés pensando que eres de la de Sansón. Así que hay que tener mucha precaución con esto, ¿verdad? Así que cuando se excomulga a una persona, que es el último punto de la disciplina que el Señor nos da aquí, cuando se excomulga, no estamos diciendo que el tal no sea creyente, sino que el tal está viviendo como un no creyente y por lo tanto, siendo que quiere andar como un no creyente, lo expulsamos de la comunión cristiana y que viva con aquellos con los cuales está identificándose, que es con los incrédulos. Bien, sigue diciendo en el verso 18. Y aquí es donde está la institución. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Es decir, la iglesia local ha recibido la autoridad divina dada por Cristo de que cuando ate o desate
Esto se toma nota atentamente en el cielo. Aquí atar y desatar también forma parte del lenguaje rabínico del tiempo de Cristo. El rabino, cuando Pepito Pérez no procedía al arrepentimiento y deseaba andar a sus anchas, Pepito Pérez convocaba a toda la asamblea de la sinagoga y les decía: Pepito Pérez ha sido excomulgado, ya no lo consideren un hermano más. ¿Por qué razón? Porque él quiere andar como un incrédulo en mal testimonio. Él está atado al pecado. Eso es lo que significa atar. Es cuando la iglesia disciplina y excomulga a una persona, está declarando públicamente que esa persona está atada a un pecado. No que la iglesia la ate, sino que la iglesia declara públicamente: fulanito de tal está atado a este pecado, no lo quiere abandonar a pesar de todo el proceso disciplinario que hemos hecho, y entonces por esa razón lo estamos excomulgando, lo estamos expulsando. Excomulgar significa estar fuera de la comunión. Dice: y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Que toda disciplina que la iglesia reunida en el nombre de Cristo y luego de un proceso justo hace, de esa disciplina se toma atenta nota en el cielo. ¿Cuánto más se debe tomar nota en el resto de iglesias de Cristo? Pero lastimosamente hacemos todo lo contrario. Miren, ¿cuántos cristianos usan este texto para convertirlo como en una especie de hechicería cristiana? Es decir, hay unos cristianos que creen que tú tienes la capacidad con tu lengua de atar o desatar, y atar o desatar significa aquí de aferrar hacia ti o hacia otro cosas buenas o cosas malas. Así que hay un joven, va a salir a la calle a jugar fútbol, está lloviznando y la mamá le dice: hijo, no salgas porque está lloviznando. Si te lloviznas te da gripa, y si te da gripa estás proclive al COVID. Y este joven es cristiano de este tipo de congregaciones donde se malinterpreta la palabra del Señor, y ella dice: ato esas palabras, o dice él, ¿no? Y como dando a entender que esa declaración que la mamá hizo tiene la capacidad de hacer que se enferme él. Eso es como, o sea, eso es antibíblico. El único que tiene la capacidad de crear cosas con lo que dice es Dios. Nosotros tenemos más bien es que orar, ¿no? Para que Dios obre. Así que hay personas que han conducido este texto a una especie de misticismo medio espiritualista, espiritista, y convertir las palabras en algo mágico que tiene la capacidad de, de producir efectos físicos. Ok, pero este texto no habla sobre eso. De lo que habla Cristo aquí es de la disciplina. Y lo que dice es que cuando la iglesia se reúne en su nombre, como luego dice en el verso 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí se refiere a la iglesia reunida en el nombre de Cristo, aunque sean pocos, luego de un proceso disciplinario justo, expulsando a una persona, que Cristo toma nota de ello en el cielo. Bueno, lastimosamente hoy, mientras tergiversan el significado de ese texto, estamos haciendo lo contrario de lo que ese texto dice. ¿Por qué razón? Pensemos en la congregación X. Hay un joven, toca el piano magistralmente en el culto, lleva a las personas emocionalmente, ¿no? A experimentar el cielo, a llorar, a hacer todo esto, ¿verdad? A sentir, como dicen hoy, la presencia del Señor. Pero luego descubren que este joven está en fornicación con una chica, una miembro del coro. Bueno, es una
iglesia bíblica, hacen el proceso de disciplina, no hay arrepentimiento, o tal vez el chico dice que sí, pero que no, entonces le quitan, no puede participar de la cena, no puede tocar en el piano, debe estar en un proceso bajo acompañamiento pastoral, pero su ego ha crecido tanto que él ya no sabe vivir sin la admiración de la congregación que lo aplaude por lo magistral que interpreta el piano. Así que, ¿qué termina haciendo este joven? Yéndose de la iglesia, rechazando la disciplina que la iglesia pone autorizada por Cristo. ¿Y qué sucede? Que en la iglesia Y se quedaron sin pianista. Llevan 7 días ayunando para que Dios les mande a un santo varón que interprete ese piano magistralmente. Y efectivamente, al terminar el 7º día de ayuno, llega este joven. Llega a la congregación, el pastor lo atiende, pero lastimosamente el pastor no le pregunta, bueno, ¿y por qué sales de la otra congregación? ¿Será que me puedes dar el número de teléfono o el correo de tu pastor para ponerme